Bienvenidos, una vez más, nosotros somos los NBA Freaks, mi nombre es Marcos Brenes y estamos conectados con Gerald Sentimiento Clemente. Gerald, ¿qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Todo bien, todo tranquilo. ¿Y tú? Todo bajo control más o menos hasta el momento y tenemos desde Levitown a Josué Brenes. Josué, ¿qué es la que hay? Saludos, saludos, todo bien, a pesar de la muerte de uno de los el mejor atleta de la historia de los deportes, básicamente. Sí, hoy vamos a hacer un episodio especial, vamos a hacer eso, ¿verdad? Nosotros obviamente teníamos en agenda muchas cosas, pero pues sí, ayer murió y yo creo que en parte yo he estado bien en baja hoy en mi trabajo hasta me tiraron una foto en la hora de almuerzo y estaba como que con la mirada perdida ahí al horizonte y yo creo que dentro de todo, o sea, Bill Russell, por lo que hemos visto, pues murió tranquilo, o sea, no murió sufriendo, tenía 88 años, una vida bien brutal, así que, o sea, yo creo que pues, debemos también, aparte de pues, lamentarnos por la pérdida, pero más que nada celebrar la vida de este atleta y ser humano especial en todos los sentidos, así que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Bill Russell, vamos a hablar de su impacto más que nada en la cancha, porque eso es lo que, por eso es que llega a nosotros, a nuestras vidas, por eso es que lo conocemos, pero también todo lo que hizo fuera de la cancha, anécdotas curiosas, cosas de su personalidad, lo que significa su legado dentro del deporte y un par de cositas más, así que pues, vamos a... Eso, Ajá, eso es. eso que tú dices de que lo conocemos, literalmente, así es como uno se siente, ¿verdad? Como uno lo conociera y el sentimiento fue bien parecido a cuando Magic Johnson anunció que tenía SIDA. Yo recuerdo esa tarde sentirme casi como de luto. Recuerdo cuando Kobe Bryant murió en el accidente, ¿verdad? El helicóptero, que uno se sintió como que wow. O sea, es como conoció. Uno no lo conoce personalmente, pero como consumimos tanto la NBA y son parte de nuestras vidas, punto. Y entonces, pues cuando surge la noticia de Bill Russell, pues lo comparo, ¿verdad? Con ese sentimiento de pérdida de wow, ¿verdad? Esto, aunque uno no conoce personalmente a la persona, es fuerte, se siente como una pérdida. Ahora que tú mencionas eso de Magic, específicamente del HIV, cuando Magic anuncia que tenía HIV, yo era súper chiquito. Y entonces, pero yo lo recuerdo de una manera, y cuando sale el documental hace unos cuantos años que repite la conferencia de prensa, era totalmente diferente. Yo me acuerdo, para mí cuando chiquito, Magic estaba llorando en la conferencia de prensa. Ese era el recuerdo que yo tenía, que para nada era eso, tú sabes, como que, y que habían otros jugadores alrededor llorando, nada. Eso fue en mi cerebro, lo veía de esa manera, y es por eso mismo, porque lo vivimos, ¿verdad? Y así funcionan los recuerdos. Así que nada, hoy no, pues nos vamos a enfocar en Bill Russell, pero antes, como siempre, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y nos encuentran como los NBA Freaks en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si no lo han hecho todavía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También se pueden suscribir a través de Apple Podcasts y de Spotify. Pueden encontrar todas nuestras plataformas en losnbafreaks.com. También el calce.com, gracias a la gente del Calce. Ahí pueden encontrar nuestros episodios todas las semanas en Podcast City. Y las notas de Marco las encuentran en thegondol.com. Pero ayúdenos a regar la voz. Pues Bill Russell, vamos a empezar leyendo su resumen, aunque realmente es prácticamente imposible. Así que vamos a leer algunas de las cosas más importantes que yo fui sacando. Y digo imposible porque, como dijo Josué, este, yo, o sea, se me hace difícil, por lo menos en deportes colectivos, porque deportes individuales como boxeo, tenis son otra cosa, se analizan diferentes. En cuestión de deporte colectivo, y este es un debate que vamos a tener más ahorita, o no es un debate, ¿verdad? Simplemente presentar las ideas. Como que hablar de Bill Russell es incomparable. O sea, en una liga profesional como esa, no hay manera de medir lo que hizo Bill Russell versus lo que ha hecho LeBron James o lo que hizo Michael Jordan. Es que simplemente lo que hizo Bill Russell desde una perspectiva de un deporte colectivo es inmedible, ¿verdad? Y obviamente pues empezamos, miembro del Salón de la Fama, fue 5 veces MVP, cayó a 12 juegos de estrella y que quede claro, al único All-Star que no cayó fue en su año novato, porque la liga, y todavía tiene un poquito de eso, pero más en esa época, como que los rookies no iban al juego de estrella, como que no te escogían y nadie quería a los rookies en el juego de estrella. Es el único año que él no cayó en el juego de estrella, fue su año novato, y que quede claro que en el momento que escogen para el juego de estrella, él estaba promediando 15 puntos y 20 rebotes por juego. Y en ese momento no se contaban los tapones. Así que imagínense lo que era Bill Russell hasta ese punto de la temporada. Bill Russell promedió 23 rebotes por juego en su carrera, tuvo juegos de 51 rebotes, tuvo 2 juegos de 49 rebotes y durante 12 temporadas corridas tuvo más de 1000 rebotes por temporada. En ese momento no había jugador defensa del año, no había All Defense, nada de esto, pero
según el consenso de los periodistas y sus contrincantes, era el mejor jugador defensivo de la liga. Y mirando hacia atrás, mucha gente se ha dado esa tarea. De hecho, Nate Duncan del podcast No Dunk On, él ha hablado de eso, que él se fue a hacer un análisis estadístico y que para él sin duda es el mejor jugador defensivo en la historia del NBA. Como dije, pero no se contaban esas estadísticas defensivas. Y por último, y posiblemente pues más importante cuando estamos hablando de deportes colectivos, relacionado a su aportación dentro de la cancha, porque eso vamos a hablar ahorita de fuera de la cancha, jugó 13 temporadas, ganó 11 campeonatos y se retira hasta el sol de hoy con el mayor % de victorias en la postemporada. O sea, él entraba a la postemporada, él raramente perdía juegos. Así que estamos hablando de William Bill Russell, que murió en la tarde de ayer a los 88 años. Perdón, se me olvidó algo, sí. Los últimos 2 campeonatos de él, su dirigente se retiró y él se convirtió en dirigente jugador. O sea, no dejó de jugar. Yo sé que para los que siguen el baloncesto moderno es difícil uno hasta pensar que eso es posible, pero si este tipo dirigió y fue la estrella de un equipo, 2 campeonatos, y al hacer eso se convierte en el primer dirigente negro en la historia del deporte de Estados Unidos, no del NBA, del deporte en general. Nunca había habido un dirigente negro, y él no solamente un dirigente negro, sino que un dirigente mientras jugador, y no solamente un dirigente negro mientras era jugador, sino que ganó 2 freaking campeonatos. Así que, no sé, Gerald, yo tengo varias líneas que me quiero tirar por aquí, ¿verdad? En cuestión de su impacto en cancha. Va a empezar en cancha y ahorita hablamos de las cosas fuera de la cancha, pero zumba por ahí lo que tú quieras. Quería mencionar que parte de lo que estaba leyendo, y esto el periodista, el escritor Sam Smith lo mencionó, cuando mencionó la temporada del 56, cuando llegó a la liga, Tom Heinsohn ganó el MVP, el Rookie of the Year, perdón, ese año, y lo ganó porque Russell llegó tarde la temporada, jugó nada más 48 juegos, pero promedió 2 puntos menos que Heinsohn y fue líder en la liga, como 19 rebotes, 19.6 rebotes. So, tenía todos los requisitos para ser el novato del año, pero como no jugó lo suficiente, pues se dieron a Tom Heinsohn. So, está bueno resaltar que desde que llegó tuvo impacto y merecía el premio, pero obviamente pues por haber llegado tarde no se lo llevó. Y yo sé que tú vas a hablar de su competitividad, ¿verdad? Y la anécdota dice que él, hasta después de viejo, seguía reclamando. Sí, en ese mismo dato, pues Sam Smith comparte que después de viejo, él le reclamaba todavía a Tom Heinsohn como que el premio eran $300 por llevarte el novato del año, y que decía, él siempre que se me quedó debiendo $150 por la mitad de ese premio, porque él se lo merecía también. Claro. Así que siempre estuve en deuda. Mano, es que es bien difícil saber por dónde empezar. Y si vamos directo, tengo que hablar del lado defensivo. Todo en esto, desde ayer, llevo toda la noche de ayer y todo el día de hoy buscando anécdotas, verlo. No solamente lo que ya sabemos del resumen y lo que tú acabas de mencionar, pero tratar de capturar escritos de la época, cómo la gente se refería de él a la época, en la época. Y defensivamente es una pena que no se hayan llevado las estadísticas defensivas, porque yo siento que si se hubiesen llevado desde el inicio, estaríamos hablando de récords así de impresionantes y de imposibles como se veía el récord de anotaciones de Kareem Abdul-Jabbar. Estuviéramos hablando de un nivel de la cantidad de tapones por juego. Con Sidney Moncrief es que empieza el premio a jugador defensa del año y se le atribuye en mucho los 80, en los 80, en los 80 tuvieron que crear este premio porque Sidney Moncrief era una bestia. Imagínate si en el 56 alguien hubiese pensado, contra este tipo es tan impresionante defensivamente que hay que inventarnos un premio. Pues tuviese un montón de jugadores de defensa del año, equipos all defense hubiese existido, hubiese sido el rey absoluto, porque todo lo que la gente habla desde el tiempo de universidad, y me hubiese, qué brutal poder viajar en el tiempo y ver esto en persona, pero de lo atlético y lo dominante que era en el lado defensivo, y él habla, hay citas de Bill Russell como hablaba estratégicamente de la defensa y lo que significaba para él, que no es solamente que tenía la habilidad de dar tapones, es que es el miedo y la preocupación que le creaba a cualquiera que estaba cerca del canasto. Él podía estar en un 3 contra 1 en fast break y él tenía todo el mundo bajo control, porque todo el mundo tenía miedo a qué va a pasar, porque este tipo es un súper atleta, no se le escapa una, sobre ese juego psicológico y cómo él ve la defensa, lo importante que era, y es bueno compararlo con esta era, donde el juego ofensivo va por encima de todo en la liga y todo se mueve hacia favorecer la ofensiva, como la gente supo apreciar o apreciaba a Bill Russell por el lado defensivo. Así de impresionante tú tenías que ser para que alguien dijera, mano, es que este tipo defensivamente lo que hacía era tan impresionante que se ganaba MVPs
sin ser el mejor anotador en la liga, en temporadas donde otros jugadores, que eso lo mencionaremos ahorita, tenían números más impresionantes, pero era demasiado el impacto defensivo y cómo ayudaba a ganar. Y quería arrancar por, si podíamos discutir ese tema de cuán impactante era la defensa de Bill Russell y lo raro que es escuchar eso en estos días y cómo hay que apreciar esa parte del juego. Y que en el caso de él podía meter, o sea, no es que él puro me llevaba como 15 puntos, pero eso lo han dicho todos sus compañeros. En juegos que necesitamos que él metiera 25, 30, él lo podía hacer. Es que él entendía, y más que válido, y lo vemos con el pasar de los años, y más ahora que nunca, como tú mencionaste, que a los jugadores les gusta jugar ofensiva. Y él decía, bueno, pues si yo voy a tener anotadores y a ellos les hace tan feliz promediar 20 puntos por juego, y eso nos va a ayudar a ganar, porque esto es lo que vamos a resaltar una y otra vez, es el mayor ganador en la historia del deporte. Todo se enfocaba en cómo mi equipo gana el campeonato. Pues, mano, pues sí, pues él metía 15 puntos, a veces metía 6 puntos hasta el tercer cuarto y metía 13, 12 en el cuarto cuarto, y obviamente con la mejor defensa en toda la liga. Y José, nosotros hemos hablado de esto también, de estos jugadores protegiendo el aro específicamente, como Dwight Howard y Sean Kemp, y estos jugadores que dan este tapón y la mandan a la tercera fila. Y este tipo, hay entrevistas de en los 50, 60, o sea, que no teníamos para nada el conocimiento que tenemos ahora de lo importante de no hacer eso, y ya el tipo estaba dando entrevistas diciendo, no, yo voy a dar el tapón para dejar la bola en juego, exacto, para dejar la bola en juego. José, ¿qué tú opinas del hecho de que este tipo dejó la ecuación de cómo ganar, y sin embargo, como que vemos como el NBA todavía, aparte de uno que otro jugador como Tim Duncan, el mismo Steph Curry, como que todavía busca los highlights por encima de otra cosa? Sí, mira, yo creo que estamos hablando aquí de un atleta que quizás la NBA debería incluso hasta considerar cambios significativos en cuanto a cómo estampar su nombre o su figura en algo, no sé, en los canastos, en la bola, en el logo, yo no sé, porque estoy seguro que su físico no está en el logo de la NBA por asuntos raciales. Y eso, claro, yo no sé si alguien lo ha traído a discusión, porque obviamente los jugadores que están en el logo, ¿verdad? El jugador que está en el logo, pues es blanco y era una bestia también, ¿verdad? Sí. Tampoco nadie puede decir que no lo merece. Pero el nombre, ¿verdad?, de Bill Russell debería de alguna forma u otra ser más visible cuando hablamos de la marca NBA. A mí me sorprendió una anécdota que no había escuchado, la trajo el periodista Bill Simmons, de lo fogoso, ¿verdad?, y pasional que era en cuanto a ganar, ¿verdad? Y hizo una historia de un juego importantísimo donde Bob Petty metió casi 50 puntos y él estaba lesionado, ¿verdad? Bill Russell estaba lesionado y entonces cuando alguien menciona, bueno, está bien, pero como quiera, ¿verdad? Hay que resaltar que son 50 y pico de puntos que metió Bob Petty, eso es bueno, y él molesto dijo, sí, pero yo estaba lesionado. O sea, que él siendo viejo todavía le molestaba haber estado lesionado en ese juego, ¿verdad?, contra Atlanta, ¿verdad? Y que Bob Petty le metía esa cantidad de puntos. O sea, que es un tipo bien apasionado en todo lo que hacía. Y obviamente, pues estamos hablando de baloncesto. Ahorita entraremos en los asuntos sociales, ¿verdad? Pero en términos baloncelísticos era bien competitivo. Y yo creo que, insisto en que si la NBA quiere hacer algo de impacto, deberían estampar o su firma en todas las canchas de la NBA o algo que lo haga más visible, porque a mi entender, la figura del mejor jugador en la historia del NBA o quizás el mejor atleta en la historia del deporte colectivo, yo creo que no está tan visible como debería. Sí, y tú mencionaste lo del logo, ¿verdad? Que Jerry West fue a las finales un montón de veces contra Bill Russell y perdió un montón de veces en las finales contra Bill Russell, y aún así, de hecho, una de las finales perdió y le dieron el MVP a Jerry West, MVP de finales. A ese nivel de racismo estamos hablando para la época que jugó. Y ahorita vamos a entrar un poco del racismo, pero como jugador, pues yo me hice unos bullets de algunas cositas. Josué. No, que aparte puede ser, digo, evidentemente hay un elemento racial ahí, pero también quizás había un elemento de desconocimiento de lo que es el deporte, ¿verdad? Lo que es el baloncesto, porque quizás Jerry West pues era más flashy, metía la bola de afuera, esa jugaba bien lindo, pues quizás ese desconocimiento también, ¿quién iba a querer
que la figura de la liga fuera un ring protector, ¿entiendes? Sí, que el logo fuera dando el tapón o algo así, sí, se vería curioso, pero entre las cosas de Bill Russell, el creador de Fast Break, o sea, solamente, si decimos eso nada más, ya se acabó, ya no hay más nada que hablar de eso, pero sí, él es o sea, el baloncesto antes, tú cogías, el hombre grande cogía el rebote, buscaba su point guard, se la daba, el point guard bajaba a la media cancha, la defensa se seteaba y ahí empezábamos el motion offense de pasa, corta, pasa. Él fue el primer jugador que cogía el rebote y salía de ella rápida, y entonces está la anécdota que es súper famosa, que cuando estaba sus primeros años con Bob Cousy se retira a mitad de la carrera de Bill Russell. Pues Bob Cousy era un point guard, para los que no han seguido, Bob Cousy era un point guard también legendario, miembro del Salón de la Fama. Él le dice a Bob Cousy, tú dime dónde te gusta coger la bola, y siempre que yo coge el rebote, tú vas a estar parado en ese lugar, y va a ser cerca de la media cancha, tú me dices lado izquierdo o lado derecho, no importa lo que pase. Cuando yo coja la bola, yo voy a tirarla para allá sin mirar. Si la bola se va para outside, es culpa tuya. Así que el tipo cogía el rebote, se la daba a Bob Cousy en media cancha y ya estaban los wings. O sea, póngase a pensar solamente en ese concepto de vamos a acelerar esto, los wings, que tanto hablamos ahora de los wings, ustedes llenen los lanes, yo voy a coger el rebote, le voy a dar la bola a mi point y le voy a arrancar. Cuando no lo hacía, ¿qué hacía Bill Russell? Hacía el grab and go, que hasta el sol de hoy nosotros hablamos que es que 80% del valor de Draymond Green, lo que hace estos a jugadores como Anthony Davis tan valiosos, que puedan coger la bola y empezar el fast break como Giannis. Bill Russell estaba haciendo en los 50, entonces es una cosa, y entonces dentro de su conocimiento baloncerístico, por eso digo que este tipo es un fenómeno en todos los sentidos, porque él hizo cosas que eran tan raras, que tomaron 50 años para que la gente llegara a la manera de él ver el baloncesto. Cuando se retira Red Auerbach y lo deja como dirigente, él habla con un jugador que era en teoría el quinto o sexto mejor jugador del equipo, pero no era point guard. El equipo ya se había retirado Bob Cousy, ya Casey Jones, que era el otro point guard, estaba viejo. Y él le dice a ese jugador como que, mero, tú tienes que jugar, aunque no seas point guard. Cuando el otro equipo meta, tú vas a bajar la bola hasta media cancha, tipo, pero es que yo no soy point guard, yo no soy point guard. Y el tipo dijo, tú no tienes que ser point guard, tú no tienes que crear la ofensiva. Yo me voy a encargar de eso. Yo voy a coger el rebote y al primero que vea, voy a jugar con 3 wings en cancha. O sea, 3 tipos que juegan shooting guard en ball forward. Piensa en el baloncesto moderno, con lo que estamos todo el tiempo hablando de estos equipos que evolucionan, que juegan sin point guard, como LeBron ganó un campeonato con Danny Green y Kentavious Caldwell-Pope sin point guard oficial, como Luka, que mide 6'7". O sea, y este tipo lo leyó hace más de 50 años, mucho más de 50 años. El tipo lo leyó y ganó 2 campeonatos de esa manera. Obviamente los wings eran John Havlicek y Sam Jones, son 2 miembros del Salón de la Fama, por eso se podía dar ese lujo de no vamos a usar point guard ahora, chévere, porque tenía 2 super caballos, pero era por eso mismo, tengo 2 super caballos, yo no necesito el point guard tradicional que baje la bola y me cree ofensiva porque tengo estos 2 caballos, necesito un wing largo que defienda y pueda correr la cancha. O sea, eso a mí me vuela la cabeza porque yo consumo baloncesto extremadamente y no es hasta los últimos 10 años que yo veo el valor de eso. Y Bill Russell lo estaba viendo hace 50 años. De hecho, sí, ya que menciona San... que es ahora que estamos hablando constantemente de que los equipos para ganar campeonatos necesitan muchos wings o estar fuertes en la posición de wings, y ya hace cuántos años atrás, desde los 50, 60, ya Bill Russell tenía la visión de qué era lo que tú necesitabas en cancha para ganar y que reconocía su valor, lo que él podía hacer. Porque dato interesante, y esto lo menciona Sam Smith también, el nivel de atleta que era, este era el tipo más rápido en su equipo después de Sam Jones. Sí, el grab and go, como lo mencionas, pues él reconocía mi habilidad atlética, mi habilidad de empujar la marcha, acelerar el juego. Esto es una ventaja que tenemos. Eso era un visionario en todos los sentidos. Y ya que mencionamos a Sam Jones, esto es otra cosa que yo quería traer. Sam Jones, ¿verdad? Nuevamente, busquen tipos, una estrella que jugó con Bill Russell, miembro del Salón de la Fama. Sam Jones, según los libros y los rumores de la época, ¿verdad? Y todos los escritos, Bill Russell y John Havlicek estaban bien molestos todo el tiempo con Sam Jones esos primeros años, porque Sam Jones era un tipo que podía promediar 30 puntos por juego, pero promediaba 15, 16, y esta gente estaba pero molesto, porque Havlicek y Bill Russell eran unas bestias, como que, mano, no, nosotros todas las noches te voy a comer el corazón. Sam Jones no era así. Y estaban bien frustrados, y lo que dice es que Bill Russell en un momento se fue a comer con John Havlicek y el dirigente en ese momento, con Red Auerbach, y les dijo, mano, él no es así, vamos a aceptarlo así. Y dijo, vamos a hacer algo. Este tipo tiene un temple, Sam Jones, por eso no se agita, no te quiere comer el corazón, pero a la misma vez
tiene un temple bien brutal. En el momento de la verdad, vamos a darle la bola, porque si este tipo está tan tranquilo en todo momento, pues a lo mejor en el momento de la verdad, cuando todo el mundo está nervioso, St. John's está con la misma. Y eso fue recomendación de Bill Russell. Y de ahí en adelante, a pesar de que John Havlicek era un mucho mejor jugador que Hondo, que St. John's y otros jugadores eran mejores que él, en el momento de la verdad, la bola estaba en las manos de St. John's y se convirtió en uno de los jugadores más clutch en la historia de la NBA, por recomendación de freaking Bill Russell, que lo vio. Así que nada, anyway, quería mencionar eso. Gerald, sigue por ahí porque tengo 40 minutos. Y aprovechando que esa forma de él ver el juego, esto que acabas de mencionar, de identificarle a St. John's, pues quiero traer la cualidad que es lo más que he leído y que uno repasando historias que uno había leído antes, todo el mundo lo que lo hacía especial es que yo no, y eso ya ni se ve casi, mano. Este tipo era un team player, y esto lo estábamos hablando antes de grabar. Es un jugador que su propósito principal era ganar y que su equipo fuera la mejor versión de su equipo. Este tipo no habían críticas para sus compañeros públicas ni privadas. Este tipo sacrificaba logros personales por logros colectivos. Y eso es algo que yo creo que se ha perdido en este enfoque, y eso es ya también desde el punto de vista de fanático, y como uno escucha las conversaciones, siento que se ha perdido un poco el valor o entender el valor de un tipo como Bill Russell en un deporte colectivo, lo que es, y podemos entrar al tema de Wilt y Russell, que eran la rivalidad de la época y de los jugadores más grandes de la época, y cuántas veces chocaron en contra, y quién fue el más ganador versus quién tiene los mejores los récords. Y cuando entramos a las conversaciones de todos los récords históricos individuales que tiene Wilt, y que son grandísimos, y que era excelente jugador, un gran jugador, sí, que eso no se lo quita a nadie, y era un fenómeno, pero ¿cuál era la prioridad de Bill Russell? Estuve leyendo anécdotas de hasta antes de los campeonatos de NCAA en el 55, te estaba hablando ahorita, es que hemos hablado todo el día de esto. En un torneo de college, va a la Universidad de San Francisco a Oklahoma City a jugar, y está recibiendo insultos racistas, y le están tirando con monedas mientras ellos están calentando. Bill Russell, con su temple, desde temprana edad recogió las monedas de la cancha y las dio a que se las guardaran, y dice, guárdalas, que esto es para celebrar en equipo. Exacto. Destruyó a la competencia de ese torneo humillantemente, terminó el juego de campeonato con 23 puntos, 30 rebotes, se llevó o sea, con eso pagó la celebración del equipo, y al final del juego, aquí está la parte competitiva que mencionaba Josué, da una cita como que, esta gente me decepcionó, yo pensé que iban a ser mejores, como que no se desenfocaba, siempre pensando en el equipo, siempre pensando en ganar, cositas como esas. Todo el día ha sido de cuán grande era este tipo como jugador de equipo, y lo que, o sea, la importancia de que era para él ganar, eso iba por encima de cualquier cosa. Incluso en el 2013 revelaron la estatua en el City Hall de Boston, y él no quería ese homenaje, y es un poco complejo porque hay parte de su personalidad y de cómo él le importa más el logro colectivo que el individual, pero también hay una relación con Boston bastante negativa que discutiremos. Sí. Pero el hecho de que él ni siquiera quería estar allí, él le abochornaba el hecho de que hiciera una estatua para él, esa actitud de que, ¿sabes? No, yo no quiero glorias para mí, como que lo importante que era ganar. Esa cualidad, yo creo que no se ha perdido, porque hay jugadores así, pero sí, no al nivel de este tipo, y eso hay que apreciarlo cuando estemos hablando de los grandes en la historia y en dónde él está en su lugar en la historia, y en los que hacen listas y le encantan las listas, como que no olvidarlo de perspectiva por más años que pasen, de la importancia de él en el deporte colectivo. Sí, pues, exacto, y gracias, porque el debate de quién es el mejor, que lo podemos tener en otro momento, pero ¿quién es más importante? Pues ahí es que yo pongo nuestra a Bill frase favorita encima. De conducente a victoria, que lo usamos muchísimo. Conducente a victoria, esa es único, pero y gracias por todo lo que dijiste de ese torneo, porque hay mucha gente que y podemos entrar ahorita en eso, pero la cuestión de que Bill Russell tenía mucho talento en los Celtics, Ok, mano, pues cuando estaba en high school no tenía mucho talento y ganó campeonato, y fue a la Universidad de San Francisco y no tenía mucho talento y ganó 2 campeonatos de NCAA, y ese mismo verano 55 juegos consecutivos ganó la Universidad de San Francisco con Bill Russell al mando. Sí, mano, entonces fue a las Olimpiadas antes de entrar al NBA y ganó la medalla de oro. O sea, es como que, ¿de qué tú hablas? Entonces, sí, jugó 13 años y jugó con Bob Cousy, que era legendario. Sí, Bob Cousy se retiró y siguió ganando, y entraban uno y salían otro y seguía ganando. Y tú traes lo de Wilt. Hay un capítulo bien bueno en el libro de Bill Simmons, que quede claro, Bill Simmons como periodista a mí me gusta. Aquí todo lo que tenga que ver con Boston hay que cogerlo entre comillas, porque el tipo es un fanático de Boston enfermizo, así que, pero él tiene un capítulo que se llama
Russell versus Wilt. ¿Por qué yo me invito a leer esto? Porque él un poco destruye el mito este de que Bill Russell le ganó más a Wilt porque tenía más talento. Entonces, yo te lo estaba contando antes de empezar a grabar porque eso a mí me molesta. Cuando empiezan sus carreras, los dos tienen la misma cantidad de Hall of Fame alrededor, o sea, de jugadores que eventualmente cayeron al Salón de la Fama. Y entonces, los que defienden a Wilt es como que, pero después de Filadelfia, donde estaba Wilt, o de San Francisco, se fue fulano. Y después se fue fulano y se fue para otro equipo y después cambiaron a fulano. Pues es que ese era parte del problema con Wilt, que los jugadores se cansaban de él y peleaban con él y después él mismo dijo cámbienme y después entre movida y movida terminan los Lakers y en un juego de campeonato pierde un campeonato porque peleó con su dirigente y su dirigente no lo puso a jugar los últimos 5 minutos del juego. Pues tú no puedes decir, si Wilt hubiese jugado, pues también pues no jugó porque peleó con su dirigente. Esas son las cosas que no hacía Bill Russell y sus compañeros lo aman. Y vaya a YouTube y busque entrevistas de Bob Cousy hablando de Bill Russell para que usted lo vea llorando. Busque entrevistas de Havlicek, busque entrevistas de Sam Jones, de Tommy Heinsohn, de Don Nelson, y los va a ver llorando por sus compañeros de equipo. Pues, hermano, pues usted tiene que tomar eso en consideración. No puede decir, es que los jugadores buenos de Wilt se fueron del lado de Wilt. Bueno, pues se fueron del lado de Wilt porque no aguantaban Wilt Chamberlain. Y eso hay que tomarlo en consideración. Como usted va a decir, eso es bien importante si estamos hablando del legado de estos dos jugadores, que es como que, o sea, sí, Wilt Chamberlain, de hecho, esta anécdota es famosa, pero Wilt Chamberlain, su visión de juego era como tan inmadura versus la de Bill Russell, que en un momento hay un escrito bien famoso que la portada de la revista era como que Bill Russell entiende a sus compañeros y los envuelve en el juego, y Wilt Chamberlain no. Y la respuesta de Wilt Chamberlain esa temporada fue llegar primero en asistencia la temporada después. Como si llegar primero en asistencias significa que tú envuelves a tus compañeros. No, si usted piensa, piense, no son las 10, 11 asistencias que hacía Larry Bird, o las 7, 8 que hacía Jordan o LeBron James, es envolver a sus compañeros. O sea, es como decir que Rondo era mejor que Nash y que Chris Paul en las temporadas, Rondo le llegó a ganar en asistencias a Nash, a Chris Paul, ¿quién era un mejor armador? Pues hello 1000 veces esto, porque Rondo estaba persiguiendo asistencia y eso es lo que está haciendo Will. Hay anécdotas de que en esa temporada sus compañeros endiablados porque le daban la bola debajo del canasto a Wilt Chamberlain y no quería tirar debajo del canasto, te prefería sacarla porque él quería llegar primero en asistencia. O sea, ese es un nivel de inmadurez ahí que vimos. Otra cosa de Bill Russell, y esto Bill Simmons, ya que José lo mencionó, lo trajo, de que él escribe un libro, ¿verdad? Y habla de scouting. Y Kobe Bryant se llama a Bill Russell para hablar de eso. Eso no existía. O sea, scouting como tal no existía. Existía mi equipo juega de esta manera. Los Boston Celtics defienden de esta manera. Y los Boston Celtics juegan ofensiva de esta manera. Y los Lakers juegan ofensiva de esta manera. Y los Lakers... Pero Bill Russell fue el primero que estudiaba a su oponente y le decía a Red Auerbach, mira, nosotros no podemos jugar igual siempre. No hace ninguna lógica que yo esté defendiendo el aro contra Wilt Chamberlain, por ejemplo. Yo me voy a enfocar en Wilt. El día después yo no tengo que estar enfocado en el centro. Si el centro es un bacalao, déjame que lo galdee otro y déjame a mí debajo del canasto defendiendo a todos los demás. Ese scouting que se escucha bien arcaico, eso no existía. Y lo hizo él. Entonces, bueno, es que de verdad que en cuestión de un genio baloncerístico a otro nivel. Yo quería, si me permite, en un plano personal decir también que todo lo que yo he estudiado y leído de Bill Russell, este tipo, y yo he leído mucho, esto yo lo he dicho en el podcast antes, pero yo tengo una maestría en sociología y yo me enfoqué en la lucha de derechos civiles. Muchos de mis escritos fueron de eso, de los negros en Estados Unidos, y pues me enfoqué en Bill Russell, en esa figura específicamente, cuando compartió con Muhammad Ali, con Malcolm X, con los Black Panthers y todo eso. Y aparte de eso, pues, obviamente leí mucho de baloncesto y quería decirlo porque desde una perspectiva personal, él como que define cómo yo veo el juego de baloncesto. O sea, el yo leer, consumir, analizar lo que hacía grandioso Bill Russell es la razón por la cual hoy, ante cualquier persona en el mundo, nos podemos entrar a debatir. Y yo te voy a decir que Manu Ginobili es un mejor jugador que Carmelo Anthony. Aunque Carmelo tenga 10 All-Stars y Manu tenga 2. O sea, es la razón, este tipo definió, es la razón por la cual yo digo, Tim Duncan es mejor que Shaquille O'Neal. Sí, bueno, Shaquille en su peak era tal vez más imparable, pero Tim Duncan es un mejor jugador. ¿Por qué? Porque Shaquille tenía un núcleo súper ganador y por no querer cederle la batuta a Kobe y viceversa, no ganaron 6 campeonatos que pudieron ganar, ganaron 3. Y Tim Duncan, cuando llegan a unas finales, después de haber promediado 29 y 14 en unos playoffs, llegan a unas finales contra Cleveland,
se nota que van a barrer la serie y no se pone a forzar números y el MVP de finales se lo gana Tony Parker y ahí está Duncan al lado de él celebrando como con nadie. O sea, por eso es que Curry es mejor que Kevin Durant, porque dicen que los dos MVP de Kevin Durant de finales, que fueron en series que ellos estaban abusando, en una de ellas Kevin Durant entró al camerino molesto porque llevaba 6 tiros en el halftime, solamente 6 tiros, y Curry lo mira a los ojos y le dice, estamos ganando por 22, ¿por qué tú te estás quejando? Y él decía, no, porque yo quiero estar más envuelto en el juego, y se viró a sus compañeros Curry y le dijo, dele la bola en toda la jugada, la próxima, la segunda. O sea, no sé, hermanos, lo digo porque yo a veces traigo posturas en el podcast que para el fanático que tal vez se deja llevar más por números, pues dice como que va, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Pues es por esto, o sea, es como uno, a través de Bill Russell, yo siento que yo aprendí muchas cosas de cómo analizar el juego y de cómo ver lo que realmente es, nuevamente, mala mía ayer, el conducente a victoria. Y esa frase que usamos tanto, como que qué son las cosas que valen de verdad. Y nuevamente menciona el libro de Bill Simmons, él habla de Secret, el capítulo gira alrededor de The Secret y se gira alrededor de solo de Isaiah Thomas, de cómo los Pistons ganaron esos campeonatos porque nadie estaba persiguiendo. Isaiah Thomas podía promediar 30 puntos, pero promediaba 20. Pero Rodman promediaba 10 y Joe Dumars promediaba 17 y Bill Laimbeer promediaba 18 y cómo encontramos ese balance y todo eso. Así que nada, quería traer eso porque yo creo que es de un programa personal. Pero Gilbert Arenas tiene una opinión muy distinta. Gracias. En cuanto al tema de Manu. Ese es el ejemplo perfecto. O sea, y para los que no lo han visto, en días recientes en las redes sociales salió Gilbert Arenas hablando de por qué Jamal Crawford era obviamente mejor que Manu. Pues, mano, pues, mala mía, o sea, está fuerte tirar la Gilbert Arenas porque jugó muchos años en NBA, fue All-Star. Pero ese tipo no sabe de baloncesto. O sea, si tú dices algo como eso, tú no sabes de baloncesto, tú no sabes, igual que la gerencia de los Lakers, no saben lo que es un equipo conducente. Por eso es que Danny Green es mejor que Jamal Crawford y este tipo de jugador. Por eso no van a ganar tantos chavos, no van a poner tantos números, pero son mejores jugadores de nosotros porque no juegan para ganar. Anyway, otra cosita que quería traer antes de pasar a lo social, y con eso podemos cerrar lo social. La temporada 61 y 62, esto es legendario. Les voy a leer los 4 candidatos, fueron 5 candidatos, ¿verdad? Les voy a leer los 4 candidatos que perdieron. Ok. Will Chamberlain esa temporada, 50 puntos, 26 rebotes. Eso no fue un juego, ese fue el promedio de temporada. Él promedió 50 puntos, 26 rebotes y más de 48 minutos por juego. Y usted se preguntará, pero si el juego dura 48, ¿cómo pudo promediar más de 48 minutos por juego? Pues fue 48 porque él le pidió a su dirigente a principio de temporada que él quería jugar todos los minutos de la temporada. Así que en todos los juegos promedió 48 y tuvieron varios juegos que se fueron a tiempo extra y esos minutitos extra cuentan. Así que más de 48 minutos por juego, Will Chamberlain perdió contra Bill Russell MVP. Esa misma temporada, Oscar Robertson promedió un triple-double. Como que eso ha perdido un poco de valor por todo lo de Westbrook. Pero en ese momento era un big deal. 31 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias. Elgin Baylor, 38 puntos, 19 rebotes, 5 asistencias. Y Jerry West, 31 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. ¿Y por qué esto lo hace bien impresionante? ¿Ustedes escucharon todo eso? El MVP en esa época no eran los periodistas. El que votaba eran los jugadores. Y los jugadores votaron por William Bill Russell. O sea, los jugadores vieron un papel donde decía que Will promedió 50 y 26 y dijeron, sí, pero con todo y eso, Bill Russell es más valioso. Y sabes que está brutal, que así mismo me lo imagino, como que sí, está bien. Sí, diablo, fue impresionante, sí, pero yo preferiría jugar con Bill Russell, porque yo quiero ganar, y Bill Russell es el que me lleva a las victorias, así que nada, quería traer un poco de eso, y por último, como jugador, pues lo del contexto del mejor jugador de la historia, porque yo he ido a entrevistas donde yo digo que para mí Bill Russell, y dicen, pero si Bill Russell pesa época, no tiraba de afuera y qué sé yo qué. Bueno, yo creo que estas cosas hay que analizarlas dentro del contexto de la era donde estaban jugando, porque, hermano, Jordan no tiraba de 3, LeBron tira más y mejor que Jordan, y los fanáticos de Jordan van a decir, ay, sí, pero en esa época, pues sí, pues cada cosa en su momento. Para mí el mejor jugador es el que más dominó en su era, y nadie dominó en su era que Bill Russell. Van a decir, la era de Bill Russell la dominó Will Chamberlain, pues sí, en números, pero en campeonato, ese es el hombre, y lo digo porque es bien estúpido que en el deporte hagamos eso, y en todo lo demás no, como que si yo digo los mejores efectos especiales son Star Wars 1 en la década de los 70, hermano, pues sí, la gente va a decir, lo son, pero la gente no va a decir, bueno, pues Transformers tiene mejores efectos y Transformers 1, porque claro que tiene mejores efectos, porque Transformers salió en el 2010 y la gente cuando yo digo los mejores efectos los trajo Star Wars, entienden que dentro del contexto de la tecnología disponible
en ese momento. Entonces, yo tengo un pana que estábamos hablando de eso y él me decía, si tú traes a Einstein ahora mismo en una máquina del tiempo en su pic de intelecto y lo pones frente a una computadora y le dices, postea en Instagram, él va a decir, ¿en qué idioma tú me estás hablando? O sea, y es la persona más postea en Instagram, no sé qué significa postear, no sé qué significa Instagram. Ahora, dale par de años, que es lo que yo digo en el básquet, dale par de años a Einstein con una computadora y va a ser mejor que todos nosotros. Pues trae a Bill Russell para acá y ponlo a entrenar con la tecnología que tenemos ahora y háblale de la importancia del tiro a distancia, a ver si no está metiendo 40% de las esquinas Bill Russell en 2 años. Lo mismo con Jordan. Estaría tirando más de 3 y tirando un mejor por ciento porque entienden el valor, el conocimiento, estadística. Claro, así que quería traer todo eso. No sé, Gerald, si quieres zumba por ahí, porque desde un plano social, como dije, pues yo, aquí es que yo puedo empezar a llorar, porque mis estudios, como dije, pues me enfoqué en eso, para mí es ridículamente especial, pero zumba ahí. Yo creo que esta parte, también cuando hablamos de contexto, en el contexto en el que se jugó, no solamente es de los jugadores de la época o de lo que se hacía y la diferencia ahora y cómo tratamos. O sea, hay que apreciar también en el contexto histórico en el que jugó Bill Russell y lo que representaba o lo difícil que era jugar baloncesto como un hombre negro en el 1956 en adelante. Y no solamente el contexto en cancha y todos los abusos que había que aguantar en las ciudades que estuviera, en tu propia ciudad, sino que fuera de la cancha y lo que tenías que aguantar. Yo creo que no hay activistas. Yo no sé si podemos hablar si vamos a hablar de activismo en la comunidad afroamericana, de atletas específicamente negros, yo creo que Mohamed Ali es el único que yo pondría por encima. Y Mohamed Ali es el que está ahí con él. Ellos dos. Pero fuera de eso, no, ¿sabes? Lo que han hecho los jugadores en los últimos años de expresarse en temas como cuando el movimiento Black Lives Matter y los asesinatos de negros a manos de policía y abusos policíacos y todos estos temas, mucho de esto no se compara con lo que tuvieron que vivir atletas como arriesgaron su carrera en ese momento histórico, atletas como Mohamed Ali, Bill Russell. Bill Russell me encanta que desde el principio nunca tuvo miedo y siempre su postura estaba clara. O sea, aquí no había miedo de que si yo hablo aquí pues me puede perjudicar por este otro lado, que en el contexto histórico y en su época habían jugadores, claro. No queremos entrar en eso negativo, pero habían jugadores que sí tenían esa postura de, pero ¿para qué vamos a luchar por esto? Di el nombre, si ya estamos barriendo con el piso con él en el dilo, Will Chamberlain. No, paso. Igual que tenía una visión errada en cancha de lo que era importante, también fuera de la cancha. Y un momento específico fue el boicot del Juego de Estrellas en el 64, si no me equivoco, donde se formó la unión de jugadores, se estaba formando la unión de jugadores, claro. Y los jugadores querían ¿verdad? Irse en huelga y no jugar ese Juego de Estrellas porque este era el primer Juego de Estrellas que se iba a televisar. Aquí había mucho dinero envuelto, aquí había mucho spotlight para la liga y los jugadores decidieron, pues vamos a boicotear ahora mismo y los hacemos quedar mal y nos salimos a cancha y forzamos a hacer algo. Y pues en ese momento Wilt, según narra, ¿verdad? Como lo cuenta Bill Russell, es que Wilt se opuso. Él decía, porque no veía la lógica en no jugar, obviamente pues porque los problemas que Bill Russell se preocupaba por el pequeño, por los del lado, porque él ganaba buen dinero, pero él dijo en su momento, pero yo quiero que los que están al lado mío y vienen después de mí, pues también puedan ganar bien y tener una vida jugando baloncesto y por eso hay que impulsarlo ahora. Y pues Wilt lo veía diferente. ¿Cómo vamos a arriesgar este momento histórico del All-Star? Claro, porque él ganaba bien y pues la prioridad no era vamos a ayudar al de al lado. Y eso como que distingue y habla bien de lo que era Bill Russell en general. Él como negro, como afroamericano, los problemas de su comunidad iban primero que cualquier otra cosa. Y hay montones de ejemplos en cómo apoyó a Mohamed Ali con el conflicto de la guerra de Vietnam y el Cleveland Summit y cómo se fue parte de este grupo de atletas afroamericanos que se unieron y todos, a pesar de las críticas y lo que estuviese pasando en el momento, se olvidaron de sus deportes y de cómo se estaban ganando la vida y de sus nombres y se enfocaron en cómo vamos a mejorar la situación de nuestra comunidad. Y eso es algo que yo admiro muchísimo. Y hay montones de ejemplos, tal vez tú puedes traer algunos otros adicionales, pero fue algo consistente desde temprano, en ese momento que les dije ahorita de ese juego antes de los campeonatos de NCAA en el 55, como él estaba claro de lo que, ¿sabes? No había presión, le hablaron insultos racistas, le tiraron con moneda, y este tipo sabía lo que se estaba enfrentando. Y su postura nunca iba a cambiar y la prioridad era luchar por darle un mejor futuro y luchar contra las injusticias que sufría su comunidad. Y yo creo que eso no se ve ya casi. A veces yo me pongo a pensar en las personas, en atletas, ¿verdad? Y
de nuestros tiempos actualmente. Y aunque sí hay muchos que levantan su voz ante muchas injusticias, yo no siento que tengan tanto el impacto. Obviamente el contexto histórico es otro, hay muchos avances, aunque todavía... Lo que pasa es que también hoy es mucho más fácil ser un ícono de los derechos civiles porque son muy pocas las veces que atentan contra tu vida, pero en el momento en que él decidió convertirse por convicción, ¿verdad?, en un rol de los atletas negros en Estados Unidos, pues su vida sí estaba en riesgo, ¿verdad? Y sin menospreciar el esfuerzo que hacen los íconos de los derechos civiles hoy día en el presente, sin menospreciarlo, pero no tienen una amenaza a su vida tan latente. Quizás sí podría haber una que otra, pero no está tan latente como aquel entonces. En cualquier lugar que él se presentara a jugar, podía venir un extremista y matarlo, ¿sabes? Ya fuera caminando hacia la guagua, ¿verdad? Ya fuera en el hotel, sin contar, ¿verdad?, las múltiples anécdotas de usted no puede entrar, pueden comer en este restaurante solamente los Celtics blancos, los negros no pueden comer. ¿Sabes? Él tenía que bregar con cosas así. En el momento en que él decidió, ¿verdad?, asumir esta voz en favor de los atletas negros, era life threatening, o sea, era tú, básicamente estabas arriesgando tu vida, ¿verdad? Sí. Hoy día volvemos sin menospreciar a los que lo hacen. No es la intención de menospreciar los esfuerzos. Hoy día hay algunos que hasta lo hacen porque suena sexy. Tú sabes, suena sexy ser un portavoz de los derechos de X, Y o Z, ¿verdad? En el momento en que él lo hacía, había que tener los pantalones bien puestos y poner tu vida básicamente en riesgo. Kyrie Irving, perdóname, me doy un poquito ahí. Y ellos han hablado, ¿verdad? Recuerden lo que trajo Josué, estos jugadores están jugando con el Ku Klux Klan piqueteando fuera de sus canchas porque no tenían negros jugando, anécdotas de Oscar Robertson acabando un juego y llegando y en su camerino un gato negro muerto, guindado, como que te vamos a guindar a ti, estas cosas. Y la famosa anécdota de Bill Russell, ¿verdad? Que Gerald lo trajo ahorita de su relación tensa con Boston, pues en uno de sus campeonatos, o sea, no estamos hablando de un juego que Bill Russell ganó un juego como visitante fuera de la ciudad de Boston para ganar un campeonato, y cuando regresa a su casa habían entrado, habían escrito el insulto que a los negros en la pared, el insulto que le hacen a los negros, lo habían escrito como con grafiti o algo y habían defecado en su cama, y habían entrado a un área que tenía todos sus premios, rompieron ese cristal y rompieron todos sus premios. Y esa anécdota también es famosa porque él dice, esto lo contó la hija, que pasaba mucha gente por su casa a tumbar los zafacones. Y él dice que él se asomaba por la ventana y veía que eran nenes blancos de Boston tumbando sus zafacones. Y él habló con la policía, trató de ir por el proceso, y el proceso decía, no son raccoons. Son raccoons, los que están tumbando sus zafacones son raccoons. Y él dijo, pues no hay problema. Y como a las 2 semanas fue para allá y habló con la policía y le dijo, mira, nada, para que sepan que voy a sacar un permiso de armas para dispararle a los raccoons. Y nunca volvieron a tumbarle el zafacón. Así que los raccoons están bien al día. Es que había comunicación directa de la policía con la comunidad de raccoons. Los raccoons. Y le digo, tengan cuidado de los mapaches, tengan cuidado. Así que, sí, yo creo que tratar de resumir la importancia social de Bill Russell es prácticamente imposible, ¿verdad? Como dijo Josué, lo de los blancos para un lado a comer y los blancos para un hotel y los negros para otro. Y él fue el primer jugador, o de los primeros, porque realmente, pues, como era una estrella, pues se publicaba mal, lo digo porque probablemente habían otros jugadores que también. Pero él fue de los primeros que él decía, pues, ok, pues estamos jugando ¿dónde? En tal ciudad, en San Luis. Ah, no me puedo quedar en el hotel de los blancos, pues mañana yo no voy a jugar. Y obviamente el jugador más famoso en ese momento de la liga, pues la liga tenía que hacer ajustes, pues vamos a ponerlo en el mismo hotel y vamos a comer en tal sitio. Y les digo ahorita que los invitaba a leer a ver videos de sus compañeros hablando. Hay una entrevista de Bob Cousy que él empieza a llorar, porque él dice, yo en ese momento no apoyé a mis compañeros negros, específicamente a Russell, como debía haberlo hecho, porque no entendía ni el contexto de lo que estaba pasando, porque me había criado en un mundo de blancos bien diferente al de ellos, y con el tiempo les he pedido disculpas y qué sé yo qué. O sea, el famoso titular de que Bill Russell no era más nada que un angry black man, un hombre negro molesto, y la razón por la cual que no le quería dar
su autógrafo a los niños blancos. Y eso es una anécdota también que no es así de fácil. Es que Bill Russell iba a firmar autógrafos, los niños negros los tenían haciendo fila bajo el sol por horas y horas, y a los niños blancos los colaron por el lado para que pues, recibieran el autógrafo. Y Bill Russell dijo, no, mala mía, déjame darle ese. Pero obviamente el periódico lo puso como que, mira este tipo que no le quiere dar autógrafo a los niños blancos y se lo da a los negros, ¿qué culpa tienen los niños blancos? Pues son cosas de cómo los medios en ese momento, y todavía hasta el sol de hoy, pero pues seguían alterando las situaciones. Nuevamente, yo no creo que sea posible nosotros resumir en un podcast de 1 hora el impacto de Bill Russell dentro y fuera de la cancha, pero espero que con lo que hemos hecho hasta ahora, pues sea más que nada una invitación a que sigan buscando libros, buscando escritos, buscando videos, porque perdimos a un ser bien especial. Olvídense como atleta, un ser humano digno, que sus entrevistas son inspiradoras y que pues esperemos que tal vez esto sea un jamaquión para los jugadores de ahora también, a ver las cosas un poco diferentes. Y los jugadores, ¿no? O sea, en todos los sentidos, o sea, no me refiero a que los jugadores de ahora estén haciéndolo mal. Yo creo que hay una generación bastante inteligente que yo creo que activa y vocal, que yo se lo aplaudo mucho también, pero a la misma vez mantenerle en perspectiva todo lo que están haciendo. De hecho, podemos cerrar con esto. Hay una entrevista famosa en el 62, si no me equivoco, que Barack Obama, Barack Obama, que Bill Russell, es que voy a hablar de eso ahora. Bill Russell le dice a sus compañeros negros, porque los compañeros negros en un momento estaban bien molestos y creo que escupieron al público unos blancos que les habían tirado con unas sogas como señal de que te vamos a ahorcar después del juego. Y Bill Russell le dijo, sí, es chévere luchar, vamos a usar nuestros foros, pero siempre mantengan dignidad, porque puede ser que tengamos en algún momento un presidente negro. Y él dice, yo dudo que sea en nuestra vida, pero puede ser que en un futuro tengamos un presidente negro. Y cuando gana Barack Obama le da el Presidential Medal of Honor a Bill Russell, y eso lo pueden buscar, ¿verdad? Cuando Barack Obama le pone la de este, y Bill Simmons, en esa entrevista que tuvo con Russell, él dice, mano, la única vez que yo vi a Bill Russell geeking out, como que emocionado, fue hablando de Barack Obama, y no era ni por sus posturas políticas, no era porque fuera, y de hecho, Bill Russell hizo bastantes críticas a Obama por blandengue, y más que merecidas, pero era más que nada por un presidente negro en mi lifetime, nunca pensé verlo y lo llegó, así que nada, quería traer un poco de eso, así que pues nada, eso es todo lo que tenemos por este. Bueno, Gerald, si quieres decir algo más, no sé, que te veo ahí como que aguantando. No, yo creo que cubrimos resumimos bastante. lo más que pudimos. Sí, para mantenernos dentro del tiempo, es que si no estaríamos, ¿cuánto más podríamos vamos a estar 3 días. Sí, lo que sí quería como que tal vez mencionar es que, y esta es la parte que para mí importante, es que cuando hablemos de los mejores jugadores de la historia, no es justo y no se olviden de mencionar a Bill Russell, que las conversaciones ya se están tornando en sacarlo de la lista de los mejores jugadores y tomando en consideración cosas sin entender el contexto y sin apreciar lo que realmente representó para el baloncesto y lo que fue en su momento y lo que representó fuera de la cancha también. Yo creo que es un jugador que merece estar en la conversación de los mejores jugadores de todos los tiempos. Usted hará sus debates de si es el 1, el 2 o el 3, pero más allá de ponerle una lista y asignarle un número y ver estadísticas y los equipos que habían en la época, pues aprovechen este momento de buscar un poquito más y ver lo que representó y el impacto que tuvo dentro y fuera de la cancha. Yo creo que es un buen momento para reflexionar, y a los que amamos la historia del deporte y amamos el baloncesto, pues estas figuras hay que apreciarlas, no descartarlas cuando pasa el tiempo, hay que entender lo que representaron y apreciarlas. Así que tómense la oportunidad, una invitación a los que quieran. Hay muchísimas historias y perdimos un gran ser humano y vale la pena como que repasarlo y ver. Para los fanáticos de otros deportes, que esto yo lo dije ayer cuando estaba en el programa con el compañero que es Fren Velázquez, que es fanático del Major League Baseball y de la historia del Major League Baseball, Jackie Robinson, que es como uno de los dioses del deporte, ¿verdad? Y para el movimiento de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, Jackie Robinson murió y había dejado entre uno de sus deseos que Bill Russell fuese uno de los que cargara su caja. Y así fue, Bill Russell fue uno de los que cargó la caja. Y para terminar en un tono un poco más light, ¿verdad? Más de esto, hoy yo le mando un mensaje a Gerald Clemente, porque como ustedes saben, Gerald le está huyendo al juego de 2K, para que lo hemos hablado en el podcast, por los que siguen, ¿verdad? Que vamos a despedir NBA 2K 2022, vamos a hacer un draft. Y mi mensaje, estos drafts siempre se dan de la misma manera. El que tenga el primer pick escoge o a Jordan o a LeBron, y el próximo escoge el que dejó el otro, o a Jordan o a LeBron, y por ahí. Y después por ahí para abajo. Ajá. Y después por ahí para abajo. Y hoy yo le envié ayer al temprano, yo tengo el primer pick, dame a Bill Russell, llévate a los dos.
Llévate a Jordan y a LeBron, porque igual te voy a ganar. Ahora vengo más enfocado que nunca a ganarte por 40 con Bill Russell como líder de mi equipo. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos por este episodio. Como siempre, súper, ultra, mega agradecido de que estén con nosotros y saben que nos pueden seguir en las redes sociales y nos encuentran como los NBA Freaks en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuevamente recuerden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube a través de Apple Podcast y Spotify también. Visiten losnbafreaks.com para que encuentren todas nuestras plataformas y todos nuestros episodios. El calce.com, gracias a la gente del Calce, ahí pueden encontrar nuestros episodios también toda la semana. ¿Y qué más? Nada, y todo. Nuestro email, los NBA Freaks, lo mencionamos hace tiempo, @gmail.com. Sí. Este es el momento perfecto para que envíen ideas que tengan. Tal vez hay temas que podemos colar por ahí que no discutiríamos en la temporada regular. Nos escriban nuestro email también, los nbafreaks@gmail.com, y vemos cómo los podemos incluir. Sí, tenemos una idea de un episodio especial que está corriendo por ahí. De hecho, José, yo creo que ya José se quitó. Pero vemos 2 o 3 que vamos. Está complicado. Para mí está complicado. Sí, pues sí, pero me lo imaginé, pero estamos los demás y nada, ya verán lo que traemos por ahí, porque yo creo que va a ser un episodio bien entretenido. Así que nada, hoy es lunes y si los dioses del baloncesto lo permiten, regresamos el jueves con Josué Brenes. Hasta luego. Gerald Clemente. A la próxima. Yo soy Marco Brenes, se cuidan.